primero la pizarra para ver solamente un pequeño concepto y después de eso vamos a cargar una página y que es una página que tienen que aprender a usar, que es la guía de la semana que se supone que tienen que recibir esta semana o la semana pasada. Estaba incluido el procedimiento, digamos, de cómo acceder a esta página y cómo graficar funciones, que les va a ayudar, digamos, un poco para analizar como una primera aproximación la función exponencial. Ya nos dedicamos harto, ¿no es cierto?, en las clases pasadas a revisar con, con detención, digamos, los conceptos básicos de lo que es las funciones, dominio, recorrido, codominio, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por eso que ahora ya vamos a ver puntualmente una función específica que es la función exponencial, que es, digamos, lo que a ustedes les corresponde como tercero medio, pero yo no quería entrar a eso sin haber trabajado primero el concepto general de función. Entonces vamos a compartir aquí la pizarra para que podamos recordar la forma general de la función exponencial. Eh, nosotros dijimos que, recuerde que el nombre de la función, cualquiera que sea, se lo da el lugar donde está la incógnita o el tipo de incógnita. Entonces, por ejemplo, si la función es una función eh, lineal, entonces la x no tiene ningún exponente y no está dentro de ninguna operación especial, ¿no? O sea, no está dentro de una raíz, no está dentro de una potencia, es decir, es un término que se suma a otros términos, y o se divide, se puede dividir también, pero siempre como una x que no está elevado a nada más que no sea 1. En cambio, la función exponencial, como su nombre lo dice, eh, la variable, es decir, la x, está en el exponente, por eso se llama función exponencial. Entonces, esa función tiene, ¿cierto?, la forma de f de x va a ser igual a ab elevado a x. Es decir, va a haber un número que va a estar multiplicando a una potencia, y esa potencia está elevado a mi variable, que en este caso es x. Ahora, ¿qué requisitos tiene esta función? Donde a y b pertenecen a los reales. Es decir, tanto el número que multiplica la base, o sea, a la potencia, y la base de la potencia, pueden ser cualquier número real. No hay ninguna restricción. ¿Sí? Eh, solamente que la potencia, la base tiene solamente dos requisitos. Que el b tiene que ser mayor a 0, obviamente, porque si ahí incluimos un 0 en el b, automáticamente deja de existir esa función. Y que también b sea distinto a 1. Porque si b es igual a 1, la función siempre va a ser 1. Se va a transformar como una función constante. ¿Sí? Constante al b, al 1, o constante al a. Por ejemplo, si usted tuviera 2 por 1 elevado a 5000, da lo mismo que esté elevado a 5000, eso es 2. Porque 1 elevado a 5000 es 1 y 1 por 2 es 2. No. Entonces, en el fondo, si esto fuera 1, esto se transforma en una función constante. ¿Se acuerda la que vimos en la función constante? Que era una función que todos los dominios tenían una misma imagen. Que en este caso, para el ejemplo concreto que yo di ahí, es el número 2. ¿Sí? Entonces, esos son los dos requisitos simplemente. Que la base no sea 0 y no sea 1. Puede ser cualquier otro real menos el 0 y el 1. Muy bien. Eso es, digamos, con respecto a la función exponencial, a la manera general de la función exponencial. Entonces nosotros vamos a hacer ahora una actividad que yo les voy a compartir, digamos, un sitio que lo pueden ustedes trabajar desde un computador o lo pueden trabajar desde su celular. Yo en la guía
les expliqué cómo usarlo en el celular. Es gratuito, no tienen que pagar nada porque es una página ahí, libre, y sirve para graficar funciones. Entonces, vamos a hacer una actividad que está en su libro de texto, pero como suele ocurrir, este libro de texto en esa parte tiene un error, porque les muestra un procedimiento para una función exponencial, pero en la gráfica que les pone como ejemplo, o como lo que deberían ver en la página, le ponen una función logarítmica. Por tanto, podría usted, si tienen el libro o acceden al libro, digamos, desde internet, donde pueden acceder, digamos, eh, para que no se confundan y no digan, pucha, hice la actividad y me dio una figura diferente a la que aparece en el libro. No, la figura es la que vamos a ver ahora, ¿ya? Por eso que vamos a hacer esta actividad, para que sepan lo que les tiene que dar, pero tienen que hacerlo igual ustedes, porque la idea es que aprendan a manejar esta herramienta tecnológica. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir mi pizarra, ya estamos recordando simplemente la función, cuál es la función que vamos a trabajar, y yo dejo de compartir aquí y ahora les comparto mi página donde tengo mi explorador, ¿no es cierto? Y déjenme correr un poquito esto para ver lo que estoy escribiendo. Entonces, ustedes se meten aquí a Google, ¿no es cierto? Y ponen GeoGebra en línea. Ya. Voy a ir paso por paso para que alguien me está hablando aquí. Ya, pero ahora llegó pues, Ignacio, no se preocupe, ya estamos recién empezando. Entonces usted pone ahí GeoGebra en línea y mire, usted tiene GeoGebra en línea y GeoGebra clásico. Entonces la segunda opción, ¿ya? El clásico. Porque tanto la muestra del libro como en otros videos normalmente utilizan el clásico para graficar. Es más fácil, menos, o más conocido por lo menos. Bueno, entramos ahí y entonces lo que a usted le va a aparecer es esto que usted está viendo aquí. Todos están viendo, ¿no es cierto? Supongo. ¿Sí? ¿Están viendo sus pantallas lo que... Por favor, vayan con... Ya, perfecto. Ya, entonces, usted me dirá, ¿qué es eso? Bueno, aquí solamente vamos a usar dos funciones. Bueno, si usted se da cuenta que abajo tiene el teclado, usted puede usar, digamos, con el mouse apretar, pero también puede usar su teclado de computador o, digamos, si usted va a usar el celular, va a tener que usar este tecladito que está acá abajo, ¿ya? Y tiene que ir cambiándose de distintos teclados, numérico, alfabético, de símbolo y de funciones para ir poniendo los distintos requisitos que le van apareciendo ahí. Pero en la guía está paso por paso lo que usted tiene que hacer, incluso están las capturas de pantalla del celular, del botoncito que tiene que apretar y después cuál tiene que apretar después y qué le va a ir apareciendo, digamos, en la página, para que no cometa ningún error, ¿ya? Así que ninguno tiene alguna excusa para decir, profe, yo no pude. Muy bien. Entonces, antes que ingresemos la función, porque, a ver, este programa funciona de una manera muy simple. Aquí tiene su plano cartesiano, y usted acá le va a poner la función, y se va a graficar esa función, digamos, ahí en ese plano cartesiano. Pero este programito tiene una función muy útil, que es esta que está aquí, que dice A igual 2 y sale un puntito ahí con una línea. Nosotros apretamos ahí y aparecen varias, ¿no es cierto? Varias opciones y usted aprieta la primera que dice deslizador. ¿Sí? Apretamos deslizador. Entonces, usted ve aquí en la pantalla dice deslizador. Selecciona ubicación. Usted lo ubica en cualquier parte acá. Por ejemplo, ahí. Y al apretar en el plano cartesiano, ¿no es cierto? En cualquier partecita donde usted quiera que el deslizador aparezca, ya voy a explicar qué significa el deslizador, para qué lo utiliza, es mejor que lo vea funcionando y ahí va a entender para qué sirve. Que yo se lo explique en palabras. Pero aparece este menú, donde está el deslizador. Entonces, el nombre lo deja tal cual, deslizador A. Y se fija de que esté marcado el número. Ni ángulo ni entero, número. Y entonces usted va a poner el intervalo del deslizador. En el fondo, el deslizador es
un rango de números que usted quiere que funcione el eje Y y el eje X. Entonces, en vez de estar ingresando valores, usted, el 1, el 2, el 3, el 4, etc., usted va cambiando este deslizador, ¿no es cierto? Es como un volumen de esos volúmenes de antiguos, ¿no es cierto?, de los equipos que antes eran con una, o como por ejemplo si usted tiene una mesa de estas que para un mixer de sonido, que usted tiene abajo los volúmenes así como unas teclitas que suben y bajan. Es lo mismo. Usted sube el valor del eje Y o baja el valor del eje Y. Sube el valor del eje X o baja el valor del eje X. Entonces usted lo que va a hacer aquí es colocar dónde va a estar el mínimo y el máximo de un eje y dónde va a estar el mínimo y el máximo del otro eje. Entonces, para esta función exponencial, nosotros vamos a poner el primer deslizador entre menos 10 y el máximo va a estar en 10. Y le colocamos OK. Y ahí aparece nuestro primer deslizador, o acá al lado en la barra de, digamos, de herramientas. Entonces el deslizador A va desde menos 10 a 10. Perfecto. Nuevamente apretamos aquí. Y nuevamente apretamos deslizador. Y seleccionamos un segundo deslizador. Ahí. Este es el deslizador B. ¿Para qué no vamos a cambiar el nombre? Lo dejamos como B nomás. Solamente nos vamos aquí, al intervalo. En el intervalo elegimos de 0 hasta 10. Y colocamos OK. Listo. Ahí aparece el segundo deslizador. Entonces, ahora lo que tienen que tener cuidado es de ir acá arriba al menú y desmarcar el deslizador e irse aquí a la herramienta de puntero. ¿Para qué? Para que cualquier cosa que vamos a poner mover nomás. ¿No es cierto? Puntero y solamente que mueva. Porque si usted lo deja como deslizador y aprieta por aquí o aprieta en cualquier parte, le va a aparecer un tercer deslizador. Entonces tiene que desmarcar para que cuando haga clic en alguna parte de la pantalla no le aparezca un nuevo deslizador, sino que pueda usar solamente la herramienta puntero, donde pueda jugar con los deslizadores o apretar aquí, por ejemplo, en entrada, donde yo voy a incluir ahora mi función. Entonces, como vamos a trabajar con la función exponencial, apretamos ahí, aparece nuestro teclado, ¿no es cierto? Pero yo voy a usar el teclado de mi computador. Entonces, ¿cuál es la forma general de la función exponencial? A por B, ¿no es cierto? Pero no basta que usted ponga AB, porque si pone AB, el programa no identifica que ahí hay una multiplicación. Usted tiene que explicitar que hay una multiplicación. Ahora, ojo, que aquí va a tener, en el celular va a tener esto que está aquí. Usted puede apretar acá, ese no es por si acaso, esa es la letra X. ¿Ya? El por está aquí. Entonces usted tiene que apretar ese. Y ahí aparece el puntito de multiplicación. Ahora, si usted no quiere usar ese y quiere usar el teclado del computador, usted utiliza la tecla o la función asterisco, ¿ya? El símbolo asterisco, y el símbolo asterisco también el computador lo interpreta como que fuera una multiplicación. Miren, voy a borrar aquí la multiplicación y voy a usar asterisco acá y de nuevo aparece el puntito de multiplicación, ¿ya? Muy bien, y eso se multiplica con b, ¿no es cierto? Esa es la función exponencial. Y ese b está elevado a x. Entonces acá usted ve que están las funciones acá, cualquier número elevado a cualquier número. Entonces usted aprieta ahí y ahí se le va arriba el cursor, ¿se da cuenta? Queda como exponente. Y usted pone ahí ahora la letra X, que es esta de aquí. O si quiere, aprieta X con su teclado. Eh, la otra manera de poner ese exponente, voy a borrar aquí, es que usted utilice, ahí estábamos abajo, ¿no es cierto? Como estábamos antes que apretáramos el exponente. Hay una teclita con un triangulito así, cortito, chiquitito, que está en los teclados. Si usted aprieta ese triangulito, también se eleva el cursor, miren. Ahí se elevó el cursor y usted aprieta X. Y después usted aprieta Enter nomás, porque esa es la función. Y entonces ahí le aparece f de x es igual a ab elevado a x. ¿Estamos claros? Y aquí aparece una raya, ¿se dan cuenta? Una raya verde. Pero esa raya verde está de esa manera porque yo voy a variar el deslizador b y miren cómo empieza a modificarse la función. ¿Se dieron cuenta, no? Yo puedo alejarme de esto. A ver, voy a cerrar un poquito aquí el chat. Voy a bajar las cámaras aquí abajo
para tener opción. Aquí al ladito, como ustedes ven, aquí están las lupas. Entonces usted puede alejar la función o puede acercar la función. ¿Sí? Acercarla o alejarla. Y los deslizadores están acá, puede trabajarlos con esto o puede trabajarlos con los que están aquí. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios que nos pedía el libro, ya que esa es la actividad, digamos, en la que ustedes tienen que basar la guía. Entonces dice, después que primero plantea todos estos pasos que hicimos nosotros aquí, que entre paréntesis los planteo de una manera muy corta, muy escueta, y por eso que yo hice, me di el trabajo de explicarles uno por uno los pasos, porque están muy general ahí, y entonces no iban a entender absolutamente nada de lo que había que hacer. Entonces, después que aparece todo esto, que ya tenemos la función, dice, primero, pregunto, y aquí espero que ustedes empiecen a participar. Si yo tengo esa función ahí, voy no, a alejarla un poquito así, ¿ya? Muy bien, si yo tengo esta función de esa manera, la pregunta es, ¿cuál es el dominio de esa función? Yo me puedo correr aquí y puedo mostrar, digamos, cómo va. ¿Cuál es el dominio de la función? Espero respuestas. ¿Hay alguna restricción para el dominio? No sé si están hablando o no, porque de repente esto como que se desconecta y no escucho. Así que si pueden, me pueden escribir al chat también. Alguien que me pueda escribir al chat o hablarme en el caso de que esté escuchando. ¿Cuál es el dominio de esta función? ¿Hay alguna restricción con el dominio? ¿Me están escuchando o no? No veo ninguna respuesta por ninguna parte. Profe, Sí, sí la escucho. no estoy muy segura, pero ¿no la habría? Usted dice que no habría ninguna restricción. A ver, ¿qué eje tienen que mirar para ver el dominio? ¿La B? No. Eje Ah, del no. plano cartesiano. Ah, ¿El eje Y o el eje X? ¿la I? ¿Denominábamos a la Y como dominio? ¿Se acuerdan cuando A la dibujamos X. la A la X? X. Ya, muy Sí. bien. Si ustedes miran el eje de las X, si yo me muevo por acá por el eje de la X, ¿hay algún número que no se utilice? Yo podría seguir aquí, miren. Seguir y seguir y seguir y seguir. Y ahí está la línea verde, ¿no? ¿Hay alguna restricción en el dominio? Ninguna, ¿no No. es cierto? Entonces, el dominio pertenece a todos los reales, porque en la X, se fijan en el eje X, tanto los positivos, todos los positivos, porque aquí, si bien esto pareciera como que estos números no están en la función, si nosotros empezamos a subir, vamos a encontrar un punto en que se junta con el 26, con el 30, etcétera, etcétera. ¿Sí? Esto está así porque es demasiado gigante, ¿no es cierto? Pero no hay ninguna restricción en el dominio, por lo tanto, el dominio pertenece a todos los reales. Ahora, ¿cuál es el codominio? Porque no vamos a hablar de recorrido porque aquí estamos utilizando todos los reales. Entonces, si usted se da cuenta, podemos seguir infinitamente hacia los positivos y los negativos, vamos a encontrar siempre una línea. Por lo tanto, no vamos a hablar de recorrido porque recuerden que el recorrido corresponde a un sector más pequeño del codominio. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el codominio? La I. La Y, perfecto. Vemos el eje Y. Ahora, en el eje Y,
¿qué llama la atención del eje Y que el eje X no tiene? O sea, en este caso, en la función. ¿Cómo son las Tiene imágenes? restricción. Ya, pero cuando hablamos de codominio, nosotros no hablamos de restricciones, sino que hablamos de imágenes simplemente, o de codominio. Son todas positivas. Son todas positivas, muy bien. Si usted se fija, todas las imágenes no cruzan el eje X hacia abajo, porque el eje Y es este que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, de aquí del 0 hacia arriba están todos los positivos, del 0 hacia abajo todos los negativos. Entonces, tendríamos imágenes negativas siempre y cuando la línea verde cruzara el eje X. Pero si usted se fija, la línea verde jamás cruza el eje X. Por lo tanto, el codominio de esta función son todos los reales positivos. Estamos definiendo la función exponencial. Entonces, es mucho más fácil definirla mirando el gráfico que aprendiéndonos algo de memoria. ¿Sí? Es mucho más simple, se aprende mucho mejor. Entonces, nosotros miramos el gráfico, definimos el dominio de la función exponencial, todos los reales, el dominio, ¿no es cierto? Usted mira el eje X, positivos y negativos, todos se utilizan, todos por igual. No hay ninguna restricción. Pero ese dominio, si nosotros lo metemos a nuestra función, ¿no es cierto? Y vemos el resultado, ya Byron, no se preocupe. Recuerde que esta clase está siendo grabada. Entonces, cuando usted va viendo la clase de a poco nomás y hasta que se estabilice su internet y no se va a perder nada, ¿ya? Así que lo importante es que esté aquí lo que más pueda y después va armando, digamos, el rompecabezas de la clase que se le cortó por ahí de repente con internet con el video. Muy bien. Entonces, vuelvo aquí al concepto. Entonces, si ahora nosotros metemos ese dominio, que son todos los reales, a la función ab elevado a x, los resultados de esa función, aunque yo utilice un número negativo, ¿no es cierto? El resultado siempre va a ser un número positivo. Y por eso que la función, que esta línea verde, nunca cruza el eje X, sino que está por sobre el eje X. Eso quiere decir que las imágenes, ¿no es cierto? O el codominio de esta función pertenece a los reales positivos. ¿Estamos claros? ¿Cómo darse cuenta, mirar, qué hay que mirar en el gráfico para ver cuál es el dominio y el codominio? Porque una cosa es hablar del dominio, el codominio, pero cuando aterrizamos estos conceptos a una función puntual, la cosa cambia un poquito, por eso que hay que hacerlo. ¿Alguna consulta? Yo lo entendí bien, pero ahí me perdí un poco de cómo ver el eje Y, de cómo sacarlo, de cómo de verlo ahí en el gráfico. Mira, elige, por ejemplo, valores de x. Por ejemplo, eliges el 2. Tú eliges el 2, subes por el 2. ¿Dónde está la imagen del 2? Aquí. Te vienes para acá al lado, es tal vez el 1,5, el 1,7 a lo mejor, ¿no es cierto? Después eliges el 4, y el 4 es el 2 punto y algo, el 6 es el 3 tal vez, el 8 ya es el 4 punto y algo, y así. Y si nosotros acá, miren, vamos a dar al B, le vamos a dar un valor de 2. Ahí. Entonces aquí, 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4. ¿Por qué? Porque 4. miren, a le estamos dando el valor de 1, lo dejamos fijo en 1, ¿no es cierto? Para que a no me amplifique la base. Multiplicamos 1 por 2 elevado a algo. ¿Sí? 1 por 2 elevado a algo. Entonces, elevamos el 2 a 1, que está ahí y nos da 2. ¿No es cierto? La base. 2 elevado a 2, 4. 2 elevado a 3, 6. 2 elevado a 4, ¿no es cierto? Y aquí 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Tendría que ser 16, ¿no es cierto? Miren. 4, 16, justo ahí. ¿Se dan cuenta? Bueno, aquí el eje presenta valores que se saltan un poco. Me parece que ya lo vamos a dejar así, ¿no? Porque no me acuerdo bien cómo cambiar eso y para no perder el tiempo, lo vamos a dejar así. Pero si usted, por ejemplo, eleva 2 elevado a 3, sería 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, que sería justo ahí. Ya vimos el 4. 2 elevado a 5,
que sería aquí justo en el centro. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32. Así que el 5, que es más o menos la mitad de este cuadro, tendríamos que coincidir con el 32. Ahí está, ¿ven? Justo en la mitad, 32. Ahora, si nosotros nos venimos para abajo, si nosotros empezamos a retroceder ahora, con exponentes, ¿no es cierto?, negativos, recuerden que cuando elevamos el 2 a un exponente negativo, el número se invierte, ¿no es cierto? Una potencia elevada a un número negativo es igual a su inverso multiplicativo. Es decir, si elevamos 2 a menos 1, es igual a un medio, ¿no es cierto? 2 elevado a menos 1 es igual a un medio. Y un medio es igual a 0,5. Entonces, si usted se fija aquí, el menos 1 estaría por aquí más o menos. Y eso coincide con más o menos el 0,5, porque el 1 estaría más o menos ahí, y aquí abajito sería el 0,5. Si nosotros elevamos el 2 a menos 2, me queda un medio elevado a 2, ¿no es cierto? Y un medio elevado a 2 es un cuarto. Y un cuarto es 0,25. Entonces, si usted ve el menos 2 aquí, está en ese punto donde es 0,25, ahí más o menos. Y así sucesivamente, mientras más pequeño es el negativo, más chiquitito es el número, pero nunca es negativo. Si usted eleva esto a un negativo, por muy grande que sea el negativo, el 2 jamás va a ser negativo, porque simplemente lo que pasa con el 2 es que queda 1 partido por 2, elevado a ese número. Y al elevar ese número, lo único que hace es que la fracción cada vez sea más pequeña, porque va a ser 1 partido por 2, por 4, por 8, por 16, por 32, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada vez el numerito le va a dar más chico, más chico, más chico, más chico, más chico, pero nunca negativo, siempre positivo. Y entonces, por eso que los números i, es decir, la imagen, el resultado que usted le da al introducir los x en esta función, siempre son positivos. Y por eso que la línea verde está sobre el eje x y nunca por debajo, porque siempre los números son positivos. ¿Me entendió ahora, María? Sí, súper bien. Ya, Gracias. perfecto, ya. Entonces, vamos a hacer entonces lo que nos pide aquí. Dice, fijemos el valor de a en 1, como lo hicimos ahora, el a lo dejamos en 1 aquí. Y luego dice, y movemos el deslizador de b de la siguiente manera. Vamos a mover b mayor a 2. Aquí está justo en 2, ¿no es cierto? Lo vamos a mover mayor a 2. Miren lo que va pasando con la línea verde. ¿Sí? Ahí b vale 3, ahí b vale 3,1, 3,2, 3,5, 4. Y miren, cada vez que pasa con la línea, cada vez se contrae más. Hay una contracción muy grande porque mientras más grande es la base, si yo elevo esa base a un x, el crecimiento va a ser cada vez más exponencial, va a ser más brusco. Entonces, porque si yo elevo el 6, lo elevo a 2, automáticamente me da 36, ¿no es cierto? 6 por 6, 36. Miren, aquí tenemos el 2, vamos a subir, a subir, a subir, y ahí estamos con el 36 justo con el 2. Se eleva rápidamente. Y mientras más grande es la base, más marcado es el crecimiento exponencial de esa función. Ahora, segundo ejercicio. B lo vamos a colocar entre 2 y 1. Es decir, menor a 2 y mayor a 1. Miren lo que va a pasar. Vamos a bajar, manteniendo el A en 1. ¿eh? Vamos a bajar aquí. Ahora vamos a dejar entre 2 y 1. Aquí tenemos el 1. Ahí tenemos 1,1. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué ahí nos da una recta? A ver quién me responde eso. Porque sus bases son iguales. ¿Y eso qué significa? ¿Se acuerdan cuando definimos recién la función exponencial? Que dijimos que el b tenía que ser distinto a. Ah, Definimos la función exponencial y dijimos, este b tiene que ser distinto a dos cosas. ¿a 1 y 0? Muy bien, a 1 y 0. Entonces, ¿por qué? Porque cuando ponemos que b es 1,
la función exponencial desaparece y se transforma en una función constante, que es esta que está acá. Pero vamos a hacerlo mayor a 1 y entre 1 y 2, porque eso es lo que nos pide el ejercicio. Entre 1 y 2, 1,2, 1,3, mire lo que va pasando. Si yo voy a 1,9 y empiezo a disminuir, a disminuir, a disminuir, a disminuir, la función se empieza a estirar, se empieza a expandir, cada vez se hace más expansiva, más expansiva. ¿Por qué? Porque el exponente cada vez influye menos, porque como el 1,1 yo lo elevo al 2, lo elevo a 3, lo elevo a 4, va creciendo muy poquito. Y como va creciendo muy poquito, la función se estira. ¿Sí? Sigue siendo exponencial, pero es una función exponencial menos marcada. ¿Sí? Menos marcada. ¿Ya? Bien, y tercer ejercicio, dejar el b entre 0 y 1. Ahora, menor a 1 y mayor a 0. Recordemos que no puede ser ni 1 ni 0, pero sí puede ser 0,3, 0,5, 0,8, 0,7, etc. Manteniendo el a fijo en 1. Entonces ahora vamos a bajar de 1. Miren lo que pasa. ¿Qué pasó con la función exponencial? Se invirtió. Ahora crece para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Las imágenes siguen siendo positivas, solo que la curva exponente ahora está en las x negativas. Recién la curva exponencial, ¿no es cierto?, donde va creciendo, va a los x positivos. Recién, cuando b era mayor a 1 o, perdón, mayor a 2 o mayor a 1. Pero si nosotros bajamos del 1 hacia abajo, el exponente, si el exponente, o sea, perdón, la base baja de 1, la base se transforma entre 1,1, perdón, entre 0,1 y 0,9, entonces la función exponencial se invierte y ahora crece, se hace exponente hacia los x negativos y se acerca al eje x en los x positivos. ¿Sí? Y mientras más cerca estamos del 0, más exponencial se vuelve. Miren, si nosotros crecemos por el b, más estirado se hace. Aquí pasa lo contrario que lo anterior. Recuerden recién, si yo estaba en el 1, entre el 1 y el 2, mientras más cerca estaba del 1, la función se acostaba cada vez más. Si yo bajo del 1 hacia el 0, mientras más cerca del 0 estoy, más exponencial se hace. Al disminuir se hace más exponencial. Miren, me achico en el b, la base b, y automáticamente crece la función. Me agrando y cada vez se acerca a la horizontal. Y eso tiene una lógica, porque obviamente, si cuando b vale 1, la función es constante, si yo paso hacia el otro lado, hacia los positivos, o sea, hacia mayores de 1, la función cada vez se hace más exponencial en ese sentido. Si yo me empiezo a devolver, esa función se hace constante, pero bajo el 1, empieza a crecer hacia el otro lado. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, Fernando está bien. Oye, también. ¿Alguna otra consulta? ¿Estamos claros entonces con cómo está funcionando o cómo se comporta esta función? Ya. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a seguir con la siguiente actividad. Dice, vamos a fijar el valor de b en 2. El deslizador lo vamos a llevar a 2. Ahí. Y ahora vamos a jugar con el eje, con el deslizador A. Es decir, con este otro numerito. Me quedo en 2,1, perdón. Ahí. Vamos a dejar la base B en 2, ¿no es cierto? Y vamos a jugar ahora con este numerito A que está aquí. Vamos a ir cambiando ese A y vamos a ver qué pasa. Primero vamos a dejar que A sea mayor a 1. Estábamos en 1, ahora lo vamos a transformar en mayor. Miren lo que va a pasar. Mientras más grande es
ese a que multiplica la base, más exponencial se vuelve la función. Y eso es obvio, porque en el fondo, si este número multiplica ese 2, hace que la base sea más grande, y al ser más grande la base, automáticamente crece la función, ¿sí? Se hace más exponencial. Bien, segunda actividad, esa a la vamos a dejar entre 0 y 1. Mayor a 0, menor a 1. Ahí. 0,4, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Miren, se contrae y se expande. Se contrae y se expande. ¿Sí? Muy bien. Pero ¿qué pasa ahora si llevo ese valor a entre menos 1 y 0? Lo hago negativo. Paso para el otro lado. Miren lo que pasa con la función exponencial. Ahora cambian, ¿no es cierto? Cuando pasa esto, el dominio, perdón, el recorrido de la función o el codominio de la función cambia. Y ahora, si a es negativo entre 0 y 1, si a es negativo entre 0 y 1, automáticamente el codominio de la función pasa a ser los reales negativos. Ahora ya no hay, la función ya no pasa desde el eje X hacia arriba, sino que la función está desde el eje X hacia abajo. Y todas las imágenes que usted obtenga de una función de este tipo van a tener un resultado negativo. También exponencial, pero negativo. ¿Sí? Tercer caso. Ahora vamos a dejar a menor a menos 1. Menor a menos 1. Y ahí pasa lo que esperaríamos, ¿no es cierto? Que la función se hace cada vez más exponencial mientras más negativo es el resultado, y mientras lo hacemos más positivo, se estira. Se contrae y se estira. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos a definir algunas cosas ya para ir cerrando. ¿Cómo podemos saber, o en otras palabras, qué dato o qué figura nos dice el valor A? Miren, fíjense, voy a poner varios valores aquí. Voy a poner el menos 3. Fíjense en la gráfica, el A lo dejé como menos 3. Después A menos 2. Ah, ahí. No, tampoco. Bueno, menos 2. Ahí. Menos 1. Ahora voy a pasar al número 1, miren. Número 1. Ahora el número 2. Voy a subir un poquito aquí y me voy a ir al número 3. Y ahora el número 4. ¿Qué nos dice ese valor A? ¿Alguien se dio cuenta, no? ¿Alguien se dio cuenta? No sé si estará bien, pero tiene que ver con el signo que este tenga. Ya, pero en la gráfica, a ver, el Ah, signo A, ¿qué valor me da de la gráfica? La I, La I, muy bien. donde Ya, está el menos 4 está en 0. exactamente. El valor de A me da justo por donde la gráfica cruza el eje Y. Miren, ahí está en 4, ¿dónde cruza la gráfica el eje? En 4. Y le voy a poner 6. ¿Dónde lo cruza? En el 6. ¿Sí?
Si bajo al 2, perdón. Cruzan el 2. Si voy al menos 2, cruzan el menos 2. ¿Ya? Ahora, en líneas generales, esta gráfica, y con esto vamos a terminar, después en la próxima clase vamos a ver algunos detalles más específicos de la función, ya desde el punto de vista como de análisis algebraico de la función, pero esta gráfica tiene una característica, o esta función tiene una característica, y es este aspecto que ustedes se dan cuenta aquí, que esta gráfica jamás toca al eje X. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, pero infinitamente, pero jamás lo toca. Esa característica se llama que es una función asíntota, ¿sí? Ese es el nombre, asíntota. Eso significa que se acerca a un eje, pero jamás lo toca. Entonces, cuando dijimos que cuando el A es positivo, ¿no es cierto? Esta función es exponencial, ¿no es cierto? Hacia los X positivos, y hacia los X negativos es una asíntota del eje X. ¿Sí? Y tiene los Y positivos. Pero si yo el valor Y lo pongo negativo, también se transforma en una asíntota del eje X, pero por debajo. Es decir, se empieza a acercar al eje X, pero desde los negativos hacia el eje X. Y jamás va a tocar ese eje. Miren, si nosotros nos podemos acercar a esto, aquí no se nota mucho, pero si nos empezamos a hacer zoom a esto, y usted se empieza a acercar aquí, yo me puedo ir alejando de los negativos, y mire, ahí se empieza a ver, ¿no es cierto?, que la gráfica, la verdad que nunca está tocando el eje X. Solamente lo veíamos así como que lo hubiera tocado porque el zoom estaba alejado. Pero miren, yo me alejo aquí, me acerco cada vez más, y mire, ya vamos en el 7,8, menos 7,8, menos 8, menos 8,3. Mire, hay una separación entre el eje X y la función, y si yo me sigo acercando, se sigue alejando, ¿se dan cuenta? Porque nunca lo va a tocar. Y podríamos estar así todas nuestras vidas, ¿no es cierto? Alejándonos, 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 y jamás encontraríamos el punto en donde la función exponencial toca al eje X, porque es una asíntota del eje. ¿Estamos claros? ¿Sí? Sí. Ya. Bien, chiquillos, no sé si tienen alguna duda con respecto al uso porque lo que me interesaba en esta clase principalmente era dar algunos aspectos característicos de la función, pero también que permitieran usar el programa, ¿ya? Que repito, es una página y la pueden instalar, digamos, ahí o sea, la pueden buscar en sus celulares y van a poder hacer este mismo trabajo. Repito, en la guía está paso a paso lo que tiene que hacer con el celular para poder lograr lo mismo que hicimos aquí en el computador, ¿ya? Bien, chiquillos, me despido. Cualquier duda de la guía o cuando trabajen con esta función, digamos, y respondan las preguntas, porque hay varias preguntas en la guía. Nosotros hicimos digamos, los pasos que había que hacer, pero en base a esos pasos hay preguntas, ¿ya? Entonces tienen que responder a esas preguntas. Cualquier duda que tengan con esas preguntas, las pueden hacer al correo, ¿ya? Ya. Muy bien. Chao, profe. Ya, chiquillos, que estén muy bien. Chao, profe. Nos vemos el viernes ya, ¿no? Profe, gracias por la clase. Chao, profe. Ya, estén muy bien. Chao. Igual usted. Chao, profesor, que esté muy Chao, bien. profe, gracias por la clase. Chao. Chao a todos.